Normalmente el que presenta el libro no debería hablar, pero quiero presentar al presentador, al moderador, que es un gran amigo, Jicoténcatl Martínez, doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster, tiene una maestría en estudios de Asia y África por nuestra institución y una licenciatura en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor visitante en distintos lugares, en París, en Madrás, aquí mismo, y actualmente es coordinador de sistemas académicos y coordinador editorial en la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, donde es editor de la revista Innovación Educativa, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dirige también la colección Paideia, siglo XXI, de la Secretaría Académica del IPN. Jico, gracias, ahora sí. Creo que Adrián siempre se distingue por ser todo un académico y sobre todo por dar la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Sabemos las peripecias de llegar a esta parte de la ciudad en este momento. Cada quien tiene su historia de cómo pudo llegar, salvar el tráfico, pero estamos aquí y eso es lo importante, ¿no? Tenemos esta tarde, yo diría, un motivo de celebración. No solo es la presentación de un libro que edita el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, sino de esos materiales tan esperados y que hacen tanta falta en este momento en lengua hispana. Adrián mencionaba un poco esto de pues, mi trabajo es ser editor de una revista de investigación, de esas que cuentan para los puntos, los SNIs, las becas, el factor H, el impacto no sé qué. Y cada vez, aún con todas las restricciones que hay de calidad en indización, buscamos y busco siempre que haya trabajos donde se vean otras partes de la geografía, especialmente Asia, y que podamos indagar más. Hay mucho que nos llega en inglés, pero en español hay muy pocas cosas. El libro que nos convoca, Radiografía del Hatha Yoga, un libro que se mueve entre 4 radiografías, como le llama Adrián. Esas 4 radiografías van siendo consecutivas y nos llevan por partes de lo que es, yo diría, la historia del yoga. El libro, por tanto, es un libro muy ambicioso, Lo leerán ustedes, pero cumple con lo prometido al ser sucinto, al ir directamente a los temas que nos están en este momento llamando gran parte de la atención en Occidente. Adrián transita por las modernidades, yo diría, y las posmodernidades y las actualidades él le llama el yoga de la risa, el doga, cosas que van al ridículo, y por eso la urgencia de estudios serios que aborden, que analicen lo que son las fuentes del Hatha Yoga. Si uno lee el libro, que ustedes van a tener la oportunidad de transitar por sus páginas, van a ver que Adrián logra algo que es pues bastante complicado. Conservar la rigidez, la disciplina y el cuidado académico, combinarlo con una prosa sencilla, digerible, que aun cuando conserva académicamente diversas palabras del sánscrito, los diacríticos, logra salvar el gran tema de que uno no abandone el libro a las primeras páginas. Entonces el libro, verán ustedes en sus 4 etapas, 4 radiografías, Adrián Muñoz logra hacer puentes también, yo diría, entre otro libro que él publicó hace algunos años, La piel de tigre y la serpiente. En algunos momentos de esta radiografía del Hatha Yoga vemos algunos puentes que permiten entender más aquello que dejó abierto en el libro previo. Entonces vemos 2 obras y con esta vemos una continuidad en el desarrollo intelectual de un investigador y que en verdad promete, y hagámosle el honor también de leerlo para transitar por sus líneas, ser seducidos por algunas de las frases que Adrián utiliza, la excelente traducción que logra, asequible, son motivos de seducción para el académico
para el no especialista y para el que esté interesado en estos temas. Tenemos 3 grandes invitados. Yo diría, es un honor para mí poder presentarlos, ser únicamente el presentador de 3 personas que van a comentar el texto. Y voy a ir presentando uno por uno para poder conectar y después darles la palabra. En el orden que está estipulado para presentar el libro, tenemos primeramente a David Lorenzen. Leo brevemente lo que algunos de ustedes ya saben, otros quizá logren ver lo que tenemos aquí en el Colegio de México, la riqueza. David Lorenzen es doctor en Historia de las Religiones de la India por la Universidad Nacional Australiana, donde estudió con el historiador Basham. Fue profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México de 1970 a 2010, así como director de la revista Estudios de Asia y África de 87 a 91. Desde 2011 es profesor en el programa de estudios interdisciplinarios en el mismo colegio y desde el 84 es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación académica se centra en la historia de los movimientos religiosos en la India, aunque también ha trabajado en aspectos de la historia política y la literatura de la India. Ha publicado traducciones al español y al inglés de textos escritos en hindi y sánscrito. Entre ellos, los más recientes es Who Invented the Hinduism? Essays on Religion in History y A Dialogue Between a Christian and Hindu About Religion by Giuseppe Maria, entre otros, porque la lista es muy extensa. Y recuerdo que una vez estando en Pondicherry, dando una ponencia, la gente cuando me preguntaba de dónde era, yo decía que era de México y decían, ahí ustedes tienen a David Lorenzen. Y me daban una lista, Dominic Goodall, Somadeva Vasudeva y otros tantos que hacían aquello de recordarnos que teníamos de este lado del mundo a David Lorenzen. Antes de dejarle la palabra y para hacer la invocación que un libro así merece, quiero leer las 2 citas que abren sus páginas. Cito: tras saludar devotamente a su maestro, Goraksha explica la ciencia suprema que desean los yogis y que concede la dicha máxima, Viveka Martanda. Busca un guru. Desdichado, no te quedes sin guru. Sin guru, hermano, no se obtiene el saber. Gorak Bani. Por favor, doctor Lorenzen, adelante. ¿Está funcionando esto? No. ¿Sí? Ok. Bueno, que voy a tratar de ser breve. Conocí a Adrián Muñoz por primera vez hace bastantes años, cuando él entró al Centro de Estudios de Asia y África como estudiante del programa de maestría. Hizo su maestría y luego su doctorado en el centro. Para su doctorado hizo un estudio sobre las leyendas asociadas con la secta de yogis llamado el Nat Pant o el Nat Sampradaya, la misma secta que es el tema principal del libro que se está presentando aquí, Radiografía del Hatha Yoga. Un libro basado en la tesis doctoral de Adrián, fue publicado previamente por el colegio con el título La piel de tigre y la serpiente, la identidad de los Nat Yogis a través de sus leyendas. Además, Adrián y yo juntos publicamos en inglés un libro compilado llamado Yogi Heroes and Poets. Con estos libros y varios artículos publicados en revistas académicas,
Adrián ha llegado a ser uno de los expertos académicos más importantes sobre estos temas. Actualmente el Hatha Yoga es la escuela dominante atrás del pensamiento y práctica de yoga, aunque los que ahora enseñan yoga en todo el mundo no necesariamente llaman a sus propias variedades de yoga Hatha Yoga. Sus ejercicios físicos y mentales, de hecho, se basan principalmente en los ejercicios esbozados en los textos de Hatha Yoga. En India, desde hace muchos siglos, los guardianes y exponentes principales del Hatha Yoga han sido los ascetas llamados Nat, llamados Nat o Kanpatas, otros nombres. Estos Nats o Natas son yogis arquetípicos, aunque curiosamente parece que actualmente muchos de ellos no practican el yoga. En años recientes ha habido un auge impresionante en el número de publicaciones académicas sobre los natas y el yoga en general. Debido en parte a esta internacionalización de yoga, la mayoría de los autores académicos recientes sobre estos temas escriben en inglés o provienen de universidades americanas y europeos. Muchas de sus publicaciones se basan casi exclusivamente en fuentes escritas en sánscrito y no en idiomas vernaculares. No obstante, un problema importante que surge de los estudios basados en fuentes de un solo idioma es que, como Adrián comenta en su nuevo libro, citando, el Nat Pant cae en medio de dos encarnaciones culturales, a saber, una sanskritizada y una vernácula. Los estudios de Adrián sobre los natas se destacan por el hecho de que él trabaja con fuentes escritas, tanto en sánscrito como en hindi. Esto da al trabajo de Adrián un equilibrio y una integridad que a veces falta en otros estudios. No sabemos exactamente cuándo la secta de los natas y su escuela de Hatha Yoga se establecieron. El probable fundador de ambas es un hombre llamado Gorak o Goraknath, quien vivió quizá en el siglo X en el norte de India. Antes de Gorak, como Adrián explica, había una escuela de yoga, a veces llamado Raja Yoga o yoga clásico, cuyas ideas y prácticas están codificadas en el texto corto llamado el Yoga Sutra, escrito quizá en el siglo IV o V por un hombre llamado Patanjali. De hecho, la palabra yoga y algunas de las prácticas yógicas se mencionan en textos escritos mucho antes. Adrián da un corto resumen de esta prehistoria de Hatha Yoga en el segundo y tercer capítulos o radiografías de su nuevo libro. Un buen ejemplo del yoga de estos textos antiguos aparece en un pasaje de la Shvetashvatara Upanishad, un texto probablemente escrito 2 o 3 siglos antes de la era común. Bueno, tengo la cita aquí, voy a citarlo brevemente. Reprimiendo su respiración con movimientos controlados, con un mínimo de aliento, el sabio debería respirar por su nariz. Vigilante debería controlar su mente como si fuera una carroza unida, que es la palabra que es yuktam, que es la misma raíz que yoga, con caballos salvajes. La discusión del yoga clásico de Patanjali en el libro de Adrián es necesariamente corta, como él mismo
Yoga Sutra. Para los que tienen un interés en el tema, creo que Adrián estaría de acuerdo en recomendar la reciente y divertida biografía del Yoga Sutra publicada por David White de la Universidad de California, Santa Bárbara. Uno de los objetivos del libro de Adrián es exposar las diferencias importantes entre el Hatha Yoga y el yoga clásico de Patanjali. La diferencia más obvia es el énfasis que el Hatha da a los ejercicios físicos, sobre todo los asociados con el control de respiración, y el énfasis que da a la anatomía yógica con sus famosos chakras y nadis, y a la diosa serpiente Kundalini. Como Adrián comenta, citando, Patanjali nunca utiliza palabras como Kundalini, chakra, nadi, bandha o mudra. Todas estas palabras forman parte de la riqueza léxica del Hatha. Según Adrián, en realidad estas palabras y conceptos los herede el Hatha del universo tántrico. Volvamos al tema del universo tántrico en un minuto, pero primero hay que notar que mucho antes del Hatha Yoga, la práctica de control de respiración y los poderes mágicos de los yogis, las llamadas siddhi, están mencionadas prominentemente en el Yoga Sutra. Y los 101 nadis del corazón ya aparecen en una de las más antiguas de las Upanishads. Cuando llegamos a la historia de Gorak, de la secta de los Natas y del Hatha Yoga, tenemos un problema muy serio de la ausencia de fechas y otros datos confiables. Sobre Gorak mismo, asumiendo que el nombre corresponde a una persona histórica, sabemos prácticamente nada, aparte de unas leyendas más mitológicas que históricas y de unos textos dudosamente atribuidos a él, escritos tanto en sánscrito como en hindi antiguo. Sobre la secta de los Natas tenemos muy poca evidencia hasta su mención en la literatura de sectas rivales como los Sikhs y los Kabirpantis, una literatura que empieza en los siglos XVI y XVII. Finalmente, sobre el Hatha Yoga tenemos relativamente numerosos textos escritos en sánscrito que describen los ejercicios yógicos, la anatomía yógica y las ideas religiosas asociadas con esta escuela. Adrián parece aceptar tentativamente las estimaciones recientes de un estudioso llamado Jason Birch sobre estas fechas, pero en realidad estas estimaciones, creo que Adrián estaría de acuerdo, no son muy confiables. En cuanto a las prácticas de Hatha Yoga, el texto claramente más importante es el Hatha Yoga Pradipika, la lámpara sobre Hatha Yoga, atribuido al yogi Svatmarama, quien posiblemente vivió en el siglo XV. Este texto describe las posturas, asanas del cuerpo y en los ejercicios de yoga, las diferentes maneras de controlar la respiración, la anatomía yógica del cuerpo, sobre todo la de los nadis, y la manera de controlar la serpiente diosa Kundalini que reside en estos nadis. También hay una discusión detallada de la manera de controlar la emisión de semen por parte de los hombres adeptos. Curiosamente, hay poca discusión en el texto de los centros corporales llamados chakras, que otros textos de Hatha describen en detalle. El libro de Adrián ofrece una discusión amplia de todas estas prácticas del Hatha Yoga, según su descripción en el Hatha Yoga Pradipika y otros textos sánscritos.
Bueno, okay. Finalmente quiero hacer un comentario breve sobre el universo tántrico que Adrián identifica como la fuente de muchos de los conceptos y prácticas de Hatha Yoga, particularmente las técnicas empleadas para controlar los órganos sexuales y sus emisiones, como una práctica que se llama Vajroli Mudra. Adrián comenta que, otra vez citando, en las fuentes de Hatha ciertamente hay una apuesta por retener la energía sexual y transmutar esta energía. Y Adrián propone conectar esta apuesta con prácticas tántricas, particularmente el coito sexual incluido entre los 5 makaras mencionados en algunos textos tántricos. Aquí tengo una duda. Como se sabe, el universo tántrico incluye tanto el tantrismo propiamente dicho, o sea, la religión de los textos llamados tantras, ágamas y yamalas, y el tantrismo en un sentido más amplio, o sea, una religión que abarca prácticas con tintes mágicos, chamanísticos y transgresivos. El Hatha Yoga obviamente es tántrico solo en este último sentido amplio. Aunque muchas veces se habla del erotismo en el tantrismo, creo que el tantrismo en sus 2 sentidos tiene que ver más con un ascetismo extremo y transgresivo que con prácticas eróticas. El Hatha Yoga forma parte importante de este tantrismo. Estoy de acuerdo con Adrián sobre la importancia de la prácticas sexuales involucrados en la llamada Vajroli Mudra, pero también estoy de acuerdo que hay que entender en un sentido literal la reabsorción por el pene del semen y los líquidos femeninos en este Vajroli Mudra. Mircea Eliade ha descrito la mecánica de este proceso en detalle en su famoso libro sobre el yoga. El problema es que me parece que la Vajroli Mudra tiene poco que ver con los ritos asociados con los 5 makaras de los textos tántricos en su sentido más estricto. Aunque la meta en ambos casos implica un intento de canalizar y controlar las energías y productos sexuales. Bueno, si quieren aprender más sobre estas prácticas y cómo y sobre el yoga, tanto el yoga clásico como el Hatha Yoga, el libro de Adrián es un buen lugar de empezar. Muy bien, muchas gracias. Hay que considerar los consejos, entonces lo verán. Tenemos enseguida con nosotros las palabras, la presentación de Luiso Gómez Rodríguez. Leo brevemente la presentación. Es investigador asociado en el Centro de Estudios de Asia del Colegio de México, de Asia y África, y Senior Academic Director en el Mangalam Research Center for Buddhist Languages, Berkeley. Realizó estudios de doctorado en lenguas asiáticas en la Universidad de Yale y de maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad de Michigan. Su experiencia docente cubre los campos de filosofía occidental, historia de las religiones, literaturas de la India, historia del budismo, sánscrito, tibetano y textos clásicos del budismo chino. Es autor de los libros The Land of Bliss, Caminar al despertar, Introducción al camino del Bodhisattva, y ha colaborado en la Encyclopedia of Religion, Encyclopedia of Monasticism y en Harper Dictionary of Religions y la Enciclopedia
Encyclopedia of Buddhism. Sigue obviamente la producción académica del doctor Luiso Gómez y le dejamos la palabra. Por favor, doctor. Creo que este es para acá. Ya está funcionando. Gracias. Si no oyen bien, levantan la mano y me dicen. Yo a veces cuando hablaban los demás tenía un eco, pero sospecho que es acá arriba y no allá. Bien, bueno. El libro de Adrián es el más reciente en una serie de publicaciones que ha dedicado el Centro de Estudios de Asia y África a los estudios de las tradiciones religiosas de Asia. Con todos estos libros y un sinnúmero de artículos publicados en la revista del Centro, se va creando un repertorio considerable de estudios en español sobre este campo y en menor grado un repertorio de traducciones a la lengua castellana de clásicos religiosos, filosóficos de Asia y África y el Cercano Oriente. Me parece que el calibre y la seriedad de esta última publicación, el libro de Adrián, debería hacernos reflexionar sobre la posibilidad de seguir el ejemplo que nos dieron ya hace muchos años, por un lado, la Universidad de Columbia desde luego, con su serie sobre los llamados clásicos de Oriente, y en segundo lugar, la editorial de la Universidad de Princeton con su serie sobre la lectura de los grandes clásicos de Asia, es decir, cómo se leen y cómo se han leído. El último en esta serie, lo mencionó ya David, que es el libro de David Gordon White, que se llama The Yoga Sutra of Patanjali, a Biography. ¿Bien? El libro de Adrián es de fácil manejo, con un orden y estructura que nos lleva a las conclusiones con muy pocas sendas perdidas. Incluye el glosario que todos deseamos y necesitamos. Por cierto, el glosario no incluye mucho sobre las prácticas sexuales, así que van a tener que echarse el libro completo. Y el índice alfabético, que también es deseable y que no todos los libros en nuestro mundo académico tienen. Bien, y es sumamente importante tener el índice porque a veces hay que saltar de una parte a otra del libro. Además, incluye una bibliografía actualizada y de fácil acceso. Eso en realidad debo confesar que es que Adrián y yo estamos de acuerdo en cómo se deben hacer las bibliografías. Y no estamos de acuerdo con la forma como se hace en el CA. Okay. Como una de las características notables de este estudio de Adrián, es el compromiso de traducir lengua y cultura sin desvirtuar, disfrazar o adornar las fuentes. Es de notarse que el autor de la radiografía y sus editores decidieron no imitar tantos libros sobre yoga de los que se publican en estos días. Adrián nos ha regalado una muestra de la estética india, ¿bien? Eso no lo pintó él, es estética india, ni una de sus hijas, con una portada que reproduce la imagen del gran yogi Goraknath, según aparece en el altar, y pueden buscar en el libro porque ahí aparece, de hecho, ubicado propiamente en el altar. Cuando se trata de libros sobre yoga, las editoriales acostumbran distraernos, sino engañarnos, adornando la tapa con alguna iconografía museística de estética ajena a las sensibilidades indias. Como es el caso de la portada que adorna un libro, que es muy bueno, por cierto, reciente de Squarcini y Mori sobre el yoga. La portada de ese libro en particular es un close-up de una imagen japonesa del Buda Amitabha. ¿Bien? Yo sé que hay quien argumentará que es yoga, pero que lo argumenten y hablamos. Bueno, entonces yo creo que la idea es, primero, la facilidad que presenta la estética japonesa para el occidental. Nos parece linda siempre. La de India no, ¿bien? Pues esa es el primer truco mágico de los editores. El segundo es que el budismo ya nunca pierde en Occidente. El yoga es más debatible, pero el budismo nunca pierde, ¿bien? Además de eso, están los otros libros que no quise ni entrar en detalles ni traerlos aquí para enseñarlos, donde las portadas se valen de imágenes que de asiáticas tienen poco
imágenes de jóvenes y jóvenes, bellos y esbeltos, europeos, norteamericanos, predominantemente, desde luego, imágenes de yoginis muy atléticas. Por eso felicito a Adrián y supongo que al centro por escoger esa portada. Medio en broma y medio en serio menciono la portada porque esta decisión, supongo que se hizo con el beneplácito de los editores, ilustra precisamente lo que hace valioso este estudio, y es que es un intento de presentarnos con honestidad el material que se estudia y en la medida de lo posible mostrarnos, por decirlo así, los rostros del Hatha Yoga en India. No quiere decir que Adrián evada o desprecie el hecho de que el yoga en sentido amplio pervive fuera de las tradiciones indias y alcanza incluso a las comunidades de los jóvenes de clase media alta del primer mundo. Bien. Por cierto, me consta que a Adrián le interesa también ese problema. Es un problema, digamos, antropológico tan merecedor de estudio como es el Hatha Yoga clásico. Al nivel del contenido del libro, el respeto por los rostros tradicionales, las imágenes indias y la palabra de los textos se logra con la lectura cuidadosa y exhaustiva de las fuentes textuales del Hatha Yoga y las de otras tradiciones afines, pero sigue siendo una reflexión histórica y filológica sobre fuentes clásicas acompañada de varias miradas a la recepción de esas imágenes. Si tuviéramos que expresar algunos peros, solo apuntaríamos que en su empeño por lograr el rigor deseado, el libro tiene cierto sabor a positivismo que se riñe, en mi opinión, con otros de los fines del libro. Por cierto, la riña pues, es una tensión creativa y en ese sentido el libro se mueve en una dirección interesante. Creo que Adrián está intentando salir de cierto fundamentalismo filológico y lo logra, pero yo noto cierta vacilación en ese proceso. La vertiente positivista o la creencia en una objetividad inalcanzable regresa con la metáfora de la radiografía. A mi manera de ver, el valor del trabajo estriba en el estudio cuidadoso de los textos y las lenguas de las tradiciones del Hatha Yoga y no en la idea de un paciente bajo la máquina de rayos X. Es decir, que la metáfora, me parece, distrae del valor principal del libro. El libro no es, en sentido estricto, una radiografía, ni 4, se me olvida cuántas son, pero que tiene que ser. Es decir, ¿son 4? Sí, 4. Okay. No es un retrato de un paciente inmóvil, un retrato además abstracto y descarnado. El libro ofrece la develación de las vicisitudes, por lo tanto es algo vivo en movimiento, de una comunidad, o mejor dicho, de muchas comunidades, ante la mirada de y enfrentándose a otras comunidades, es decir, que saca a la luz múltiples comunidades en la India ante o junto a varias comunidades occidentales, principalmente las académicas, aunque también aborda el problema de los practicantes en Occidente. Todos nos enfrentamos al problema sempiterno de la necesidad de un punto de arranque o de un puntal que a la larga vamos a tener que abandonar. Es parte del proceso del investigador. Pero que rara vez abandonamos porque apenas se levanta una idea nueva, más compleja, el tema de nuestro discurso se disuelve. En los estudios sobre el yoga, la tendencia es casi siempre a caer otra vez bajo el hechizo de los sutras que se le atribuyen a Patanjali. Imaginar esa colección amorfa como el urtext de toda la tradición, como el germen llamado Patanjala Yoga, a veces Raya Yoga. Olvidamos el problema ingente de la datación, la autoría y la integridad textual de esa obra y de las que siguen y de las que preceden. Recaemos en la falacia del punto de origen único. Claramente Adrián no hace eso, pero de vez en cuando como que cae en lo que ya mencioné que nos pasa a todos, que es que revierte a lo que siempre se hace tradicionalmente. En la radiografía del Hatha Yoga, me parece que a veces se ignora el peso probatorio de varios testimonios, algunos de los cuales ya mencionó David. Yo mencionaría además el Mahabharata, que tiene mucho material de importancia para la historia del yoga.
Todo esto es al nivel del detalle. Si tuviera que sugerirle a Adrián algunos derroteros generales y teóricos para explorar en el futuro, le sugeriría, en primer lugar, no dejarse llevar por una metáfora que en realidad no ayuda si se toma en serio. Las metáforas que ayudan tienen que ser modelos teóricos y la radiografía en realidad no funciona. A mí se me ocurrió, bueno, quizá una resonancia magnética dinámica, pero creo que un libro con ese título no se vendería. Bueno, en segundo lugar, habría que dibujar con mayor claridad la relación entre el fundamento esencialmente textual de su estudio y la labor sociológica y filosófica de pensar y valorar el encuentro entre diversas comunidades en India y ya luego entre India y Occidente. Como señala el mismo Adrián, la familia de fenómenos que incluimos bajo el rubro de Hatha Yoga abarca múltiples tradiciones que se balancean delicadamente entre diversos universos textuales y lingüísticos. Entre muchas ideas que suscitó el libro en mí fue la de la heteroglosia, concepto que también se puede analizar como encuentro entre pares de voces, lo que me lleva a querer hablar de una diglosia que menciona Adrián, es decir, de cómo la cultura en muchos contextos, India no es única en eso, se genera entre un encuentro entre dos lenguas o dos niveles lingüísticos, como sería el caso de algunos momentos en la historia de India, porque sería como decir que nosotros cuando se estudiaba el latín en España, pues en realidad era la misma lengua, la lengua no lo era. Así que cuando en India el sánscrito o hindi no es la misma lengua tampoco. Pero es una diglosia, es decir, hay dos voces lingüísticas que crean o generan cultura. Me parece que uno de los puntos más fuertes en la obra de Adrián y también una de las contribuciones más importantes del libro, si hablamos de aquellas conclusiones y generalizaciones que darán pie a nuevos derroteros de investigación, sería desde luego el éxito que tiene Adrián en lograr una postura neutral, en la medida en que tal cosa es posible, entre juicios normativos y el estudio de las vicisitudes culturales históricas. Sin el esfuerzo que ejemplifica este libro, se nos hace casi imposible hablar de lo humano religioso sin evocar los juicios fáciles, las idealizaciones y las mistificaciones, cosa que es muy común en el estudio del yoga y en el estudio del budismo, que me interesa a mí. Consideremos, por ejemplo, el sentimiento que puede generar la estética o la idealización de esa estética de ciertos aspectos del yoga en la mentalidad occidental, o digamos mentalidades occidentales. ¿Qué pensamientos y sentimientos evocan para muchos de nosotros esas prácticas que llamamos yoga o aquellas que llamamos la meditación, que casi siempre se mezclan de alguna forma? Son las imágenes que encontré en un folleto que anunciaba en el año 2013 los seminarios de Yoga Vidya en Alemania, en Bad Meinberg, en una casa seminario que se ubica en el bosque de Teutoburgo. Desde luego tiene que ser con la naturaleza, ¿verdad? Porque así siempre es en India. Bien, y el folleto describe esa casa seminario como maravillosamente idílica. Bien. La casa se encuentra en el bosque estatal que lleva el nombre sugestivo de Silvaticum, ¿no? El folleto nos asegura, además, que los que tomen el curso introductorio de yoga en esa casa seminario podrán recibir un reembolso de su aseguradora por gastos médicos. Estamos en territorio Schengen, así que todo eso lo cubre el seguro. Para beneficio del público lego, el folleto pregunta entonces, ¿qué es en el fondo? Porque siempre es en el fondo que se toca esto, el yoga. Y responde, para entender el yoga debes experimentarlo. Eso es dogma en Occidente, no en Asia, pero en Occidente sí es dogma. ¿Bien? Yoga significa unidad y armonía y puede ayudarte a redescubrir tus fuentes interiores de salud y bienestar y a desplegar todo el potencial que se esconde dentro de ti. ¿Bien? Eso lo estoy traduciendo del alemán, pero en alemán también hay un lenguaje especial para este tipo de cosas y estoy imitándolo en español. De esta manera podrás enfrentarte a la vida diaria con entusiasmo renovado.
lleno de energía y positividad, ¿no? Todo eso se repite en todas las lenguas. Cuando se expresa de esta manera el entusiasmo por el yoga, a menudo provoca, no creo yo que justificadamente, porque me parece que es arrogancia de los intelectuales, cierta antipatía. Una expresión extrema de rechazo la encontramos ya en 1943 en los escritos de Carl Jung. En ella rechazaba la posibilidad de adoptar en Occidente una práctica espiritual al modo oriental. Afirmaba con un tono que parece simular autoridad normativa lo siguiente: en particular quisiera prevenir al lector ante el riesgo que presentan los intentos frecuentes de remedar los gestos y las experiencias de las prácticas orientales. En general, con esto no se logra nada que no sea un cierto tipo de embrutecimiento artificial. Está fuerte, pero lo que viene está horrendo. De nuestro intelecto occidental. ¿Bien? Claro está, si alguien lograra romper en todo sentido sus lazos con Europa y lograra vivir solamente como un yogi, con todas las consecuencias éticas y prácticas que esto acarrea, uno puede imaginarse a Jung diciendo consecuencias éticas, uy, no, bueno, y se esfumara en la postura del loto sobre una piel de gacela, bajo un corpulento y frondoso baniano, y alcanzara el fin de sus días en esa nada innombrable, entonces tendría que decir yo que esa persona sí ha entendido el yoga. Para que se les quite el entusiasmo con las prácticas sexuales. Bueno, lo que me gusta del libro de Adrián es que no se va a ninguno de esos dos extremos. Y en la medida en que habla de la asimilación del yoga en Occidente, reconoce que es parte de todo un proceso histórico que también se da en India, ¿no? No igual, desde luego. Bien. La lección que nos ofrece el libro de Adrián se resume claramente en la conclusión, que se expresa sin rodeos ni fanfarrias retóricas, es una de las partes más claras del libro. Tiene que haber un encuentro entre malentendidos y choques, reflexión académica crítica y prácticas tradicionales, entusiasmo popular. Tiene que haber un encuentro que no borre las diferencias entre la lectura cuidadosa de los textos, la filosofía de sospecha, el entusiasmo del practicante, la antigüedad y la cacofonía de las tradiciones y el deseo de lograr una visión de conjunto. Esa es mi interpretación de la conclusión. Ya voy a llegar un momento a cómo lo dice Adrián. Ese encuentro lo encarna la palabra cultura, en los muchos sentidos que le damos en el discurso académico a este concepto tan rico. La cultura como tradición o tradiciones en el plural, como dice Adrián, como el deseo de preservar, cuidar, curar, en fin, cultivar, como se cultiva un jardín entre inquietudes y preocupaciones, conocimientos y vicisitudes naturales. Y en ese sentido, como dice Adrián, todos cultivamos el yoga. Abrir el libro ya es cultivar el yoga. Me parece que con esta idea o modelo heurístico de la cultura y las culturas, Adrián da un paso en una dirección menos hegemónica de ver las culturas y tradiciones que la visión de Jung. Utilizando, y por cierto, la visión del practicante occidental también es hegemónica, podríamos hablar más sobre eso. Utilizando el discurso del Hatha Yoga como un caso probatorio de ese tipo de encuentro entre culturas. No se trata del modelo ya trillado de hablar de diferencias insalvables, como hace Jung, ni de difuminar o borrar las diferencias, como hace el yoga de difusión occidental, sino de tratar de entender cómo los diálogos imperfectos y las controversias académicas y religiosas, los encuentros y los malentendidos históricos se entretejen para crear las culturas humanas, como han hecho para crear el yoga. Creo que pensamientos parecidos quedan encarnados en las palabras que concluyen el libro de Adrián. Dice: los cultivadores del yoga son tanto aquellos que instruyen sobre las técnicas de algún sistema yógico como los que divulgan los secretos del yoga
o los yogas, pero también somos parte de estos cultivadores, los que escribimos en la academia con el fin de señalar las vicisitudes por las que han pasado las distintas tradiciones yógicas. Todos estos cultivadores formamos parte de la cultura del yoga. Palabras sabias, porque discurrir en torno al yoga nos hace cultivadores en uno de los sentidos de esa noción tan central de lo que es cultura, es decir, es el cultivo de algo. En mayor o menor grado, creyentes y practicantes, historiadores y académicos tratamos de esconder nuestro anhelo secreto de que algún día todas esas muchas voces que constituyen la cultura hablen al unísono, de que los que no ven el mundo como lo vemos nosotros se acoplen a nuestra opinión y que cesen las diferencias bajo el dosel de la visión última y correcta que es la mía. Pero siempre seremos una de esas voces, y ser una de esas voces es en realidad lo que es cultura. Estudiar el yoga, hablar sobre el yoga en realidad es parte de la cultura del yoga. Gracias. Muchas gracias, Luis. Continuamos con Roberto Eduardo García. Ya, yo creo que ya vio que algunas de las cosas van transitando sobre los contenidos de todo el texto. Leo brevemente su semblanza. Es doctor en estudios del sur de Asia por el Colegio de México. Se ha desempeñado como docente de literatura, historia y religiones de la India en instituciones como la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Recientemente publicó el libro Jatakas antes del Buda, relatos budistas de la India, una traducción directa del Pali de 18 relatos de vidas pasadas del Buda, provenientes de la tradición Theravada. Actualmente es investigador en el Buddhist Translators Workbench, en un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas, auspiciado por el Mangala Research Center for Buddhist Language en Berkeley. Por favor, Roberto. Creo que está ahí, si el micrófono está listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, primero por la invitación. Ahí se escucha bien. Es para mí un honor estar en esta presentación acompañando a Adrián, celebrando este libro y además pues compartiendo con todos los demás que están en esta mesa, ¿no? Entonces, aunque como ya se ha presentado aquí, como lo verán por el título, Adrián utilizó una metáfora médica para explorar las características de este grupo de fenómenos complejos que conocemos como Hatha Yoga, bien podría también haber empleado la figura del laberinto para hablar del Hatha Yoga. En este caso de un laberinto frondoso y tupido en donde cada texto, cada personaje legendario y cada doctrina representa un camino propio, que a menudo se convierte en un callejón sin salida, pero que la mayoría de las veces intersecta en múltiples niveles con otros caminos. El autor, hay que decirlo, es alguien que nos introduce en este laberinto, pero que no necesariamente tiene la intención de llevarnos o mostrarnos el camino a la salida o al centro, quizá porque espera que nosotros reconozcamos, como lo hace él mismo, que no existe una única salida o un único centro, con respecto al Hatha Yoga, y que a veces aquello que parece encontrarse en la periferia del laberinto en realidad es uno de muchos centros alrededor del cual se vislumbra la posibilidad de tomar nuevos senderos. Con esto no quiero decir que cuando uno lea este libro se va a perder en el libro, sino que la lectura puede poner al lector en una situación en la que este vislumbre no tanto las respuestas definitivas a sus interrogantes sobre el Hatha Yoga en general, sino más bien en una situación en la que puede atisbar la complejidad del fenómeno que conocemos como Hatha Yoga, así como también, y eso lo demuestra muy bien Adrián, la complejidad de estudiarlo. Ahora bien, más allá de la reafirmación de esta complejidad, ¿qué es lo que ofrece este libro al lector? En principio, Adrián plantea una serie de interrogantes que pueden ser fascinantes para quienes estén interesados en entender el Hatha Yoga en su complejidad,
pero que, les adelanto, pueden causar desazón en más de un practicante de yoga moderno. Solamente parafrasearé algunos de estos cuestionamientos que de alguna manera atraviesan los diferentes planteamientos del libro. Por ejemplo, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de Hatha Yoga en la actualidad y cuando hablamos de Hatha Yoga en los siglos XIII y XVII en India, o para establecernos en un ámbito más cercano, ¿es lo mismo el Hatha Yoga hoy en México y el Hatha Yoga hoy en la India? Es posible trazar una línea de continuidad o parentesco entre el Hatha de los textos fundacionales y el de las escuelas o estudios de yoga en cualquier parte del mundo. Siguiendo en la misma línea, ¿qué es exactamente un yogi o cómo definimos a un yogi o a una yogini? En una dirección un poco distinta y apuntando hacia la forma en que la misma tradición del Hatha Yoga clásico se fue constituyendo, el autor también se cuestiona cuál es la relación entre el Hatha Yoga y el yoga clásico, representado por el Yoga Sutra de Patanjali, de lo cual pues ya se ha hablado en esta mesa. Y como consecuencia de estas relaciones, ¿acaso es posible hablar de yoga en términos generales? O quizás sería mejor hablar de los yogas. Estos y otros cuestionamientos son los ejes que motivan la discusión de diversos temas sobre el origen, las fuentes, los personajes legendarios y las doctrinas principales del Hatha Yoga en este libro de Adrián. Radiografía del Hatha Yoga está estructurado en 4 secciones, como ya se ha mencionado, y cada una de estas se dedica a exponer y analizar aspectos relevantes de la tradición del Hatha Yoga. En la primera parte, el autor nos presenta su objeto de estudio, pero tomándolo o, digamos, aterrizándolo en la forma de sus practicantes tradicionales y legendarios. De cierta manera, el libro nos introduce al tema sin habernos planteado bien a bien qué es el Hatha Yoga, ¿no? Entonces, de cierta manera, es un reto de entrada. Y aquí Adrián discute la figura del yogi en general, en el imaginario de las tradiciones indias, remarcando algo que es muy importante, que son las ambigüedades inherentes y los contrastes en la figura del yogi, algo que a veces aparece ser irresoluble. Y de esta manera prepara el terreno para introducirnos al mundo legendario de los yogis del Nat Pant, la orden religiosa dentro de la cual florecieron las prácticas y las doctrinas del Hatha Yoga. Y entonces Adrián se dedica a cuestionarse y resolver una serie de preguntas, como mencioné hace rato, pues no a darnos la respuesta definitiva, pero sí a darnos una interpretación. Por ejemplo, ¿dónde fue su origen? ¿Cuáles son sus linajes? ¿A qué época se remontan? Ya el profesor Lorenzen mencionó la dificultad que es hacer historia en relación con el Hatha Yoga. ¿Qué los hace distintos de otras órdenes de renunciantes? Guiándose entonces por estos y otros cuestionamientos, el autor esboza para nosotros un retrato de estos yogis, el cual abarca facetas de su historia, reconoce rasgos característicos de su identidad como miembros de esta orden específica y también, algo que es muy interesante, discute también sus relaciones cercanas con representantes del poder político. Y de paso, Adrián nos presenta, a manera de viñetas, a algunos de los Nat Yogis legendarios, cuyas historias representan un medio extraordinario para conocer algunos de los presupuestos y tensiones existentes en esta tradición. Ahora bien, aunque estos relatos son de suma importancia para el estudio del Hatha Yoga, desafortunadamente el lector no los encontrará en este libro, porque, como ya se mencionó también, Adrián tiene otro libro en donde estudia y analiza estos relatos en detalle, ¿no? Entonces, ya se ha mencionado este libro, La piel del tigre y la serpiente, también publicado por el Colegio de México. En la segunda radiografía o sección del libro, el autor realiza una labor que parece, si no imposible, al menos sí colosal. Discute los posibles vínculos que existen entre el Hatha Yoga y otras formas de yoga antiguo, en especial el yoga clásico, tal como se expone en el Yoga Sutra de Patanjali. Este texto influyente que también se ha mencionado, a partir del cual la norma es medir las otras formas de yoga, ¿no? Usarlo de alguna manera de referente, y que en la actualidad sigue siendo un referente para lo que Adrián llama la cultura del yoga moderno,
aunque vale decirlo, un referente muy citado, pero poco estudiado dentro de esta cultura. Al respecto, y en un afán de no adelantarles demasiado sobre esta cuestión, solamente les diré que Adrián nos presenta con toda claridad no solamente los puntos de encuentro entre yoga clásico y hatha yoga, sino, lo que es quizá más importante, las discontinuidades y las rupturas metodológicas y en términos de soteriología, no solamente entre el yoga de Patanjali y el hatha yoga, sino también al interior mismo del hatha yoga, que entonces se nos revela como un cúmulo de distintas tradiciones más que como una tradición o una corriente unificada y homogénea. Dentro de esta sección en particular, me gustaría destacar un apartado titulado Literatura Hatha Yógica, en donde Adrián realiza un recuento de las principales obras literarias de esta tradición. Es un recuento pues, no exhaustivo, pero que nos ofrece un perfil de lo que implica esta tradición o la tradición literaria de los Nat Yogis, cuyas obras más antiguas podrían remontarse al siglo XII y quizá un poco más. Como he dicho, a pesar de que no es una exposición exhaustiva, no me cabe duda de que este apartado se convertirá a partir de ahora en un punto de partida obligado para aquellos investigadores de habla hispana interesados en investigar el Hatha Yoga, ¿no? Sobre este mismo tema destaca el hecho de que, como lo menciona el mismo Adrián, algunas obras, o más bien las obras más célebres en la cultura del yoga moderno, que se refieren al Hatha Yoga, por ejemplo, el Hatha Pradipika, el Shiva Samhita, el Granda Samhita, pues se cuentan entre las obras más modernas en realidad, por lo cual esta cultura de alguna manera desconoce casi en su totalidad la tradición literaria del Hatha Yoga, y este apartado en particular nos ofrece una ventana para conocer esta tradición, ¿no? La tercera sección del libro, Taxonomía y práctica del Hatha Yoga, es la parte más nutrida tanto en investigación como en debates. Algunas de las obras con las que ha trabajado Adrián en este análisis no han sido vertidas a lenguas modernas, y una en particular, el Yoga Villa, que fue traducida por él mismo, pues sirve en algunas partes de alguna manera como eje para la discusión, ¿no? Y entiendo que también está en camino una impresión de la transcripción crítica de este texto que tendremos entonces próximamente, ¿no? Bueno, en esta sección el autor desarrolla una exposición de las distintas doctrinas comunes a la mayor parte de textos del Hatha Yoga, y es aquí donde Adrián hace evidente con mayor fuerza que el Hatha Yoga, lejos de ser una tradición unificada, es un fenómeno múltiple que carece de cánones definitivos y que posee, o que a lo largo de toda su historia ha tenido un ímpetu integrador y resignificador que persiste hasta nuestra época. A la luz de las fuentes sánscritas, Adrián expone y analiza cuestiones tales como las partes del cuerpo sutil, las sustancias que integran este cuerpo, las técnicas que utilizan los Nat Yogis para emplear y controlar y manipular estas sustancias, etcétera, ¿no? Es especialmente interesante aquí el apartado donde Adrián discute la importancia de las posturas dentro del Hatha Yoga y establece el lugar que tradicionalmente tenían dentro del conjunto de sus técnicas. Finalmente, en la cuarta sección del libro, Adrián nos expone varios temas, entre los cuales me gustaría destacar solamente dos. Por un lado, algo de lo que ha hablado ya el profesor Lorenzen, la tensión entre erotismo y control ascético, y por otra parte, la naturaleza de la experiencia liberadora de acuerdo con los textos hatha yógicos. Estos dos temas, que a primera vista pueden parecer ajenos entre sí e incluso contrastantes para los no conocedores, en realidad están íntimamente conectados. De acuerdo al análisis de Adrián, el Hatha Yoga heredó de las tradiciones tántricas la imaginería y la ritualización de lo sexual, ya fuera en un sentido simbólico o en un sentido literal. Y esta tensión, que a los ojos de algunos podría presentarse como, como una tensión, nos demuestra Adrián, al estudiar a los exegetas antiguos,
que es un debate incluso dentro de la misma tradición del Natpant, o sea que no es nada nuevo, que en sus facetas más conservadoras se empeña en interpretar de forma simbólica algunas prácticas sexuales descritas en los textos. Sin duda, la discusión que realiza Adrián sobre este material textual constituye una aportación de gran relevancia para entender el tema de la sexualidad tántrica, un tema que se interpreta demasiado a la ligera en nuestra época, ¿no? Bueno, ahora bien, cabe preguntarnos a qué tipo de lectores está dirigido Radiografía del Hatha Yoga. En la introducción, Adrián nos dice que, a pesar de que el estudio está cargado con discusiones eruditas, su intención es alcanzar al público en general. Debo aceptar que el libro no es difícil, pero tampoco es complaciente, ni en su estructura ni en su forma de debatir los temas. Cualquier estudioso de indología, acostumbrado ya a lo intrincado de esta disciplina, se sentirá muy a gusto con las discusiones de carácter filológico, historiográfico y doctrinal. Pero ¿qué pasa con el público en general? Evidentemente, el tema mismo del libro atraerá a un público mucho más amplio, interesado en el Hatha Yoga, no meramente como un fenómeno religioso indio, sino como una práctica que se ofrece en los estudios de yoga modernos y que, por más alejada que se encuentre del yoga clásico, a menudo también se presenta como un fenómeno religioso indio, con todo y linajes, textos religiosos fundacionales y una ritualidad improvisada, aunque debemos reconocerlo, a veces también creativa e ingeniosa. Para algunos sectores de este público en particular, no tengo muy buenas noticias. Este no es un manual de Hatha Yoga. No encontrarán en este libro, por ejemplo, las listas definitivas de asanas, bandhas, mudras y kriyas que se remontan a los fundadores del yoga. Es decir, no es el canon del Hatha Yoga, este libro, ¿no? Por el contrario, se toparán más bien con la ambigüedad de los textos clásicos y, ante todo, con la falta de consenso sobre diversos temas, incluyendo algunos que parecerían muy sencillos, como por ejemplo, la forma de definir una postura tan panindia como el Padmasana, la postura del loto. Sin embargo, dentro de este mismo tipo de público, pues existen otros sectores que en cierta medida quizá estén más conscientes de la complejidad que implica el Hatha Yoga. Y para ellos hay buenas noticias, entonces. Este público que quizás sea un poco más flexible ante las paradojas, las inconsistencias y los debates internos de estas tradiciones, podrá aprovechar muy bien este libro, no solamente para conocer parte de la historia, las fuentes y las ideas centrales del Hatha Yoga clásico, sino también para reflexionar sobre las discontinuidades, las adaptaciones y las resignificaciones que ligan a sus propias formas de yoga con el Hatha Yoga tradicional. Como mencioné anteriormente, el libro no es condescendiente, pues exige del lector no especializado algo más que la flexibilidad física, que hay que aceptarlo, es algo que tampoco nos vendría mal a los estudiosos, ¿no? Pero, a saber, su lectura exige una gran flexibilidad en la forma de ver las cosas y requiere también que dejemos de concebir estos fenómenos como tradiciones cerradas y terminadas y comencemos a entenderlos como tradiciones vivas y en constante cambio. Bueno, pues no me queda más que felicitar a Adrián por este gran logro, por este estudio que indudablemente a partir de hoy será un referente para los estudios del Hatha Yoga en lengua hispana. Gracias. Gracias, Roberto. Estamos, como siempre, al borde del tiempo, ¿no? El tirano del tiempo, nada más para alertarlo. Obviamente, Adrián nos convoca, yo creo que esos son motivos de, decía al inicio, celebración, que alguien convoque con su trabajo académico y de investigación de años, porque esto no se hace en poco tiempo, y nos convoque para poder hablar de este libro. Es ya no solamente posibilidad para el público de habla hispana, sino para los que vamos a transitar o transitamos ya por el libro, y que de alguna manera el estudio seguramente sí tendrá su repercusión en algún momento para la gente que está interesada en estos temas. Le dejamos la palabra a Adrián. Yo creo que voy a abreviar para tener un poquito más de tiempo que Adrián pueda comentar su propio libro.
Adrián Muñoz es filólogo e indólogo, estudió una licenciatura en literatura inglesa en la universidad, en la UNAM, y su doctorado aquí en el Colegio de México. También cursó el programa para la formación de traductores, labora como profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y también imparte cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, como ya han dicho los demás presentadores, tiene trabajo ya publicado en torno al tema que hoy nos convoca, la radiografía del Hatha Yoga. Sin más, Adrián, por favor. Gracias, Jico. Estoy muy complacido de que hayan venido. Siempre es un motivo de alegría y de festejo poder celebrar la aparición de un libro nuevo, sobre todo si el libro lo escribió, ¿no? Y bueno, me alegra particularmente contar con la presencia, la compañía aquí en esta mesa de personas a las cuales respeto mucho, a las cuales admiro y quiero profundamente, tanto como profesores como colegas. Entonces, a Luis, a David, a Jico y a Roberto les agradezco muchísimo sus palabras generosas, críticas, ¿no? Y agudas. Una de las razones por las cuales me gusta contar con ustedes es porque no solamente se quedan en la complacencia de la celebración, sino que también señalan los puntos donde habría que haber puesto más cuidado, ¿no? Eso quiere decir que leyeron, ¿no? Que es lo que más puede pedir un autor, que lo lean, ¿no? También quiero agradecer, pues, a toda la gente que estuvo involucrada en las áreas de publicaciones, tanto del Centro de Estudios de Asia y África como del propio Colegio de México. Y hay dos personas en particular en este rubro que quiero mencionar. El primero es Cintia Godoy, la editora de nuestra revista, que ha tenido un trabajo impresionante, impecable, y ella fue un artífice importante de que el trabajo de muchos años se pudiera traducir en un bonito libro, ¿no? La otra persona, creo que no está aquí, es Pablo Reina. A pesar de que no tuve contacto directo con él, ni en persona, entendió muy bien el tipo de libro que quería, decir, el diseño que yo quería para el libro. Entonces, una vez que él recibió la imagen que le envié, que es la que está en la portada, él supo muy bien cómo trabajarla para hacer algo que estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, también, muchas gracias para él. El hecho de que estén en esta mesa David Lorenzen y Luis Gómez es significativo porque ellos estuvieron también en la presentación de mi primer libro, La piel de tigre y la serpiente, que se presentó aquí mismo hace casi 6 años exactos, ¿no? Entonces, hasta simbólico, ¿no? Con aquel libro, como ya han señalado, y con otros artículos que han aparecido a lo largo de los años, pues he desarrollado una línea de investigación que no se ha agotado, por el contrario. Todo el tiempo he estado abriendo nuevas y posibles rutas de análisis. Este libro es el producto de una de las varias rutas que han surgido en el camino. No quisiera hablar muchísimo más por varias razones. Mis colegas han ya señalado algunos de los contenidos del libro, ¿no? Por mi parte, pues yo ya lo escribí. Y entonces más bien quisiera hacer unos comentarios acerca de las motivaciones y la experiencia de haber escrito el volumen, ¿no? Ciertamente es una especie de continuación de aquel primer libro, pero las vías y los materiales son distintos. En aquel primer libro me dediqué más a estudiar el yoga a partir de cuentos y leyendas en función de la construcción de la identidad en una orden religiosa en particular, que ya mencionaron, los Nat Yogis. En este libro me he centrado muchísimo más en cuestiones de praxis y de construcción del Hatha Yoga. Es decir, hay muchísimas menos historias. De hecho, creo que no hay historias. Bueno, por ahí habrá una o dos, ¿no? No mucho. ¿Qué fueron las primeras cosas que me motivaron para hacer este tipo de trabajo? Bueno, primero es que en esas fases anteriores de investigación en torno de yoga y de yogis, etcétera, pues me empezaron a surgir incógnitas que traté de despejar, no se despejaron, se hicieron más grandes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que parece? Yo estaba leyendo textos sobre Hatha Yoga y lo que encontraba era que este yoga, tal y como se practica en la actualidad, pues parecía tener muy poco que ver con los textos que yo estaba leyendo. Y los practicantes de Hatha Yoga en la actualidad,
igual, no parecían corresponder con las figuras y los personajes que estaban detrás de los textos originales, escritos más o menos entre los siglos XIII y XVIII. Entonces, ¿qué pasaba allí? Evidentemente tuvo que haber habido un proceso formativo en la historia del Hatha Yoga. Esto es lo que yo quería explorar. Obviamente, esta pesquisa pues, suponía rastrear las maneras como se fue creando y construyendo el Hatha Yoga, pero a la vez ello también implicaba que el punto de partida era una deconstrucción. Había que destruir la imagen que de Hatha Yoga tenemos en la actualidad. Entonces, ese rompecabezas había que deshacerlo y tratar de volver a formarlo, pero obviamente ahora iba a haber piezas nuevas, lo que quiere decir que la imagen final seguramente no iba a tener nada que ver con la que uno tenía al principio. Esas quizás son las malas noticias, ¿no? Evidentemente los resultados no pueden ser del agrado de todo el mundo. Muchas susceptibilidades pues, se pueden sentir heridas, particularmente entre los practicantes y los simpatizantes de Hatha Yoga y quizá de algunas otras formas de yoga, pero la intención de un trabajo como este no es el ataque ni la descalificación grosera. Lo que busca es lograr una comprensión cabal de un fenómeno cultural formidable que es un elemento o un componente ya innegable de la cultura global, no solo de India, ¿no? Para que una comprensión de este tipo fuese fiable y fuese objetiva, pues había que recurrir a evidencias textuales y a realidades históricas. Evidentemente no es posible contar con entrevistas de yogis de hace 100, 200 o 500 años, pero sí tenemos acceso a los textos que compusieron ellos y esa es una manera de poder penetrar en la ideología o parte de la ideología que estaba en algún momento y es también una manera de poder ponderar los distintos contextos, siempre plural, ¿no? Eso es importante, ya Luis Gómez señaló esto. Esos documentos también, como señalaron, son sobre todo, fundamentalmente, manuales de Hatha Yoga escritos en sánscrito y poemas místicos escritos en una forma de hindi medieval. Adicionalmente, hay otros textos sobre otras formas de yoga y otras corrientes religiosas y además hay menciones o alusiones a yogis en crónicas de misioneros, emisarios reales, aristócratas, viajeros, rivales religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas fueron piezas que me ayudaron a tratar de completar un mosaico. Solo si uno recurre a todo ese tipo de material se puede tener certeza de cuáles son en verdad las prácticas exclusivas del Hatha Yoga, cuáles compartió el Hatha Yoga con otras formas de yoga u otros grupos religiosos y cuáles definitivamente son creaciones recientes, porque hay muchas que son creaciones recientes. Esas son otras de las malas noticias. Para poder emitir un diagnóstico de toda esta problemática, pues era fundamental encontrar los principales puntos de tensión, las fisuras de este aparente cuerpo sólido que era el Hatha Yoga. Entonces, con esa imagen en mente es que pensé que el estudio o el libro, la investigación podía fungir como una especie de radiografía, pero ahora puede ser una resonancia magnética, solo que creo que no hubiera funcionado el título, Resonancia Magnética del Hatha Yoga. Ya hubiera perdido un poco de punch, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue armar 4 estudios independientes, cada uno de los cuales se convirtió en una radiografía, ¿no? Para examinar distintas zonas de este cuerpo, ¿no? El tema de estudio. Entonces, por un lado me pareció una manera, pues quizá interesante o fresca de aproximarse al tema, y por el otro, pues recurrir a una frase concisa y sugerente como radiografía del Hatha Yoga, pues me permitía escapar de títulos larguísimos, rimbombantes y que suelen ser aburridísimos y nada invitantes, títulos a los que yo mismo he seguido, por supuesto, varias veces en el pasado, entonces ahora también era un propósito, no un título corto, ¿no? Desde el inicio había varias incógnitas, no todas se despejaron, pero sí las quise explorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las posturas acreditadas del Hatha Yoga? ¿Hay una lista oficial o definitiva en la literatura clásica? ¿Cuál es la manera correcta de hacer Padmasana, la famosa postura del loto? Porque hay varias versiones de Padmasana. ¿Qué podemos deducir del hecho de que haya varias versiones de Padmasana? ¿De verdad los asanas o las posturas son una pieza fundamental, la principal del Hatha Yoga, o hay otras técnicas que son más importantes, como el control de la respiración? De hecho, sí. ¿Qué verdadera relación hay entre el Hatha Yoga
y Patanjali, la autoridad máxima en la historia del yoga. Pues una vez que uno le empieza a rascar y que empieza a escrutar, pues lo que sale a relucir no es una consistencia, más bien hay una tremenda falta de uniformidad en nomenclatura, en metodología, en distintos énfasis en algunas prácticas. Hay textos que hablan de una que no aparecen para nada en otra. Una claramente dice esta es mejor que la otra y en el otro es viceversa. No todos utilizan Kundalini, ¿no? Una palabra que parece ser un término crucial para Hatha Yoga, pues no siempre fue así. Y a eso quiere decir que si los propios textos de Hatha Yoga no lo hacen, no hubo un consenso desde el inicio, ¿no? Entonces, evidentemente va a ser difícil que lo haya posteriormente, ¿no? Aunque se trate de hacer, ¿no? Siempre hay procesos de canonizaciones, ¿no? Un segundo eje que atraviesa el libro, poco a poco se fue formando una vez que estuve pensando justo esta falta de consistencia, tanto en términos de metodología como de léxico. También influyó en ese segundo eje pues este largo debate que ha habido entre Hatha Yoga y Raya Yoga, porque lo ha habido desde mucho tiempo atrás, y sobre todo porque ese debate ha sido en términos más bien de tensión, más que de casamiento feliz, que es como normalmente se lee desde la modernidad, ¿no? En realidad no ha sido así, ha sido mucho más complejo. Y por último, también influyeron las varias formas de apropiación que han tenido lugar en los últimos 100 años aproximadamente. Entonces, con todo ello empecé a reflexionar en la categoría de tradición que normalmente aplicamos al yoga en general, la tradición de yoga, ¿no? Aunque con innegables cambios históricos, una tradición pretende ser más bien un fenómeno fijo, claro, con rasgos más o menos definidos, con un muy fuerte anclaje en el pasado. También una tradición normalmente está asociada con una sociedad o una comunidad en particular. En el yoga hay eso, pero no solo hay eso, ¿no? También hay mucho movimiento, hay transgresiones, hay cambios, hay apropiaciones atípicas de otros modelos o fenómenos tradicionales. Y creo que esa gran libertad para apropiarse del yoga, para remodelarlo, viene realmente de la propia naturaleza abierta que el yoga tiene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por esa razón quizás mucho más acertado hablar de una cultura del yoga que de una tradición. El término cultura es menos cerrado, justo porque la categoría es mucho más comprensiva, incluyente. Creencias, prácticas, costumbres, saberes, conductas, todos hilvanados con continuidades y discontinuidades, forman parte de un mundo cultural. Tal vez una cultura puede ser menos regional que una tradición, no lo sé, eso es parte de un debate que evidentemente no vamos a tener aquí, pero sí creo que las culturas pueden estar mucho más abiertas a la interacción y por ende la transformación consciente, a la innovación, repito, mucho más abiertas que las tradiciones, que normalmente tienden a resistirse muchísimo más al cambio. Por supuesto, excepciones va a haber siempre. Las culturas y las tradiciones son todos fenómenos vivos y al ser vivos tienen que ir cambiando, así es. En muchos discursos de la historia y de la antropología se invoca la oposición que impera entre la modernidad y la tradición. El gran fenómeno del yoga no muestra oposición, sino interacción con la contemporaneidad. No se resiste a lo moderno, sino que abraza lo moderno y se adapta a la modernidad, al menos en algunas de sus facetas o en algunas de sus ramas, no en todas. Con esto en mente, pues quizá hay que considerar que no es muy sensato discriminar entre lo que es o no es un yoga válido o verdadero. Pues al final todos lo son, si lo pensamos desde una cultura del yoga, no desde una tradición. Lo que sí podemos hacer es afirmar cuáles de entre todos los yogas son más tradicionales, más antiguos, cuáles están más anclados en una historia religiosa y textual y cuáles son desarrollos modernos o recientes. Bikram Yoga, por ejemplo, ese de ninguna manera es antiguo ni tradicional. Tampoco Aeroyoga, ni el yoga prenatal. No hay un solo texto tradicional o clásico que pueda sustentar estas formas de yogas. Ninguno. Si uno es muy estricto, pues tampoco Iyengar Yoga, que pues realmente nació ya en pleno siglo XX. Ahora bien, todos son desarrollos a partir del Hatha Yoga, entendiendo el yoga como una forma de yoga preponderantemente corporal o físico.
Pero el yoga mismo es el fruto de un desarrollo de apropiaciones, adecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, este no puede ser un trabajo ni completo ni perfecto, ¿no? Hay varias fisuras que quedaron, varias cosas pues, se tendrán que resolver en otros trabajos. Por ejemplo, en este libro lo que no hago es hacer un recuento pormenorizado de todos los yogas en la actualidad y mucho menos de todos los yogas que están actualmente vigentes en Latinoamérica, que es un gran tema que nadie ha trabajado todavía. Es decir, es una de las rutas a las que voy, ¿no? Del mismo modo, tampoco persigo toda la trayectoria del Raya Yoga ni de los otros yogas, salvo cuando me sirven como puntos de refracción para el Hatha Yoga. Hacer todo eso supone la reelaboración de otro libro, de otra historia, pero esta historia llegó hasta aquí y entonces los invito a que brindemos. Gracias. Sí, sí,